y Quinta Avenida con calle 23, que es Lagos. Complejo Educativo San Juan Pablo II, calidad educativa. Funeraria La Maracay, una mano amiga de tiempos difíciles. Buenos días, bienvenido al programa. Vamos a darle la calurosa y fría, será en el término. Bienvenida a la amiga Iraidí Agüero. Ella es la entrevistada del día de hoy, al igual que el profesor José Manuel y personas que estamos en el programa Entre Mujeres en Radio Pana, porque somos venezolanas. Bueno, tenemos como noticia fundamental de la semana el fallecimiento pues, del Papa Bueno, del Papa generoso, del Papa solidario, Francisco, que adoptó el nombre de San Francisco de Asís precisamente por todo el significado humano, humanitario que tiene este santo. Le hizo Papa Francisco le hizo honor a su nombre, al nombre de San Francisco de Asís, el Papa hoy, muy llorado por toda la humanidad, que reconoce esa actitud humana de defensa de la justicia, de defensa de los vulnerables, de defensa de los más débiles, que asumió el Papa Francisco. Bueno, sí, también es oportuno hablar sobre la entrevistada el día de hoy. Una joven bastante, sí, yo sé, una persona bastante joven para nuestra sorpresa. Ella es responsable de un colectivo, se llama, ella misma lo va a decir. Espacio Mazacay. Espacio Mazacay, se me olvida. Ah, perfecto. Yo pensaba que era porque ya siempre dice que uno tiene que dar una introducción a Sí, pero el siguiente programa llega a usted cortesía de Ana Consultorio, creando conciencia para el desarrollo humano. ¿Qué helados? Hombre, otra más. Complejo Educativo San Juan Pablo II, calidad educativa. Funeraria La Maracay, una mano amiga en tiempos difíciles. La programación de Radio Pana llega a usted por cortesía de Ángel Consultorio. La programación más variada en contenido y calidad, como solo te la puedo ofrecer. buenos días, nos encontramos al aire con el programa Entre Mujeres. Sí, de verdad agradecida primeramente. Nuevamente estamos entre mujeres, como dijo la entrevistada el día de hoy. Entre Mujeres es un programa conducido por el profesor José Manuel. Hermoso. Y Brigitte Salcedo, la amiga Ani, que lamentablemente sigue indispuesta de salud. Y bueno, hoy nos acompaña la amiga Iraidí Agüero. Es necesario destacar que es una joven que nos va a dialogar sobre una experiencia muy significativa sobre la yoga y sobre el espacio que ella conduce, que es Mazacay. De igual forma también tiene un programa aquí en Radio Pana, porque somos venezolanos. Bueno, al principio vamos a hablar sobre la parte del te lo cuento. El profesor José Manuel nos va a hablar algunos aspectos. Probablemente que no podemos pasar por alto la noticia que ha conmovido a toda la humanidad, que es el fallecimiento del Papa Francisco, un Papa latinoamericano que hizo honor a su nombre, tomado de San Francisco de Asís. Hizo honor a su nombre porque fue realmente un hombre extremadamente bondadoso, solidario, que asumió pues, la defensa de los humildes, de la gente, de los desamparados del mundo, de los migrantes, de los
de las víctimas de la violencia, de la guerra, un papa que se esmeró en luchar por la paz y que hizo quedar también muy bien a los latinoamericanos, porque bueno, fue el primer papa latinoamericano. No sé si hay algunas noticias de acá de la región que tú quieras comentar. Bueno, es importante también señalar que por el Día del Libro el profesor José Manuel también asistió a una pequeña actividad que también realizaron en el municipio de Independencia. Nos gustaría que usted realizara un breves minutos esa experiencia tan significativa y sobre todo a quién estaban haciendo el homenaje el día de hoy. Bueno, la actividad que todavía están varias actividades programadas esta semana con relación al Día del Libro. Tiene que ver, se van a hacer varias reuniones de poetas y de escritores que están anunciadas acá en el municipio de Independencia y en San Felipe también. Bueno, muy bien, sí, para hoy se está desarrollando una serie de actividades en la Casa de la Cultura del municipio de Independencia en conmemoración del libro. El día viernes también hay un pequeño conversatorio donde los diferentes autores de diferentes textos van a poder incluso socializar qué los motivó, qué inspiración tuvieron para poder incluso escribir las diferentes obras que tienen. Aquí hay mucha gente valiosa que han escrito, incluso tengo entendido que al poeta Graciano Chacón iba a incluso ser homenajeado, ¿verdad?, por ser una persona muy destacada en nuestro estado, aparte de escritor, es poeta, también ha escrito cuentos, también es incluso compositor de la parte de diferentes músicas que están incluso, yo digo, todavía actualmente sonando, ya en la parte incluso en la época de Navidad y música romántica. Bueno, sin mucho preámbulo vamos a hablar sobre la invitada, bienvenida. De verdad que para nosotros, tanto para el profesor José Manuel y mi persona, es un placer tener a una persona joven que en ella nos va a socializar sobre su experiencia, porque empezó bastante joven, pero yo no quiero decir a qué edad comenzó, sino que ella misma nos cuente su edad. Y decía, wow, pero usted es muy joven, parece que tuviera como 18, 19 años. Vamos a ver qué nos dice ella. Primero que nada, agradecida por la invitación. Siempre es un placer apoyar a otros compañeros de Radio Pano, ir conociendo a mis compañeros, aunque ya de una u otra forma los he acompañado a través de las redes, siempre dejando me gusta y algún comentario. Excelente, bueno, pero nos gustaría conocer esa historia. ¿Cómo comenzaste la yoga? ¿Y a qué edad te iniciaste ese colectivo? ¿A qué edad comenzaste a ser instructora? Porque ella también es instructora. Entonces imagínense a qué edad comenzó. Hasta se ve incluso la parte del control, en la parte del lenguaje, en los gestos. Y eso es una educación, eso es porque te has ido cultivando. Entonces eso es necesario socializarlo, sobre todo hoy en día que mucha gente anda bastante incluso limitada, y muchas veces uno cuando se encuentra este tipo de personas uno tiene que respirar profundo. Bueno, yo siento que mi despertar espiritual comenzó eso de los 14 años, que comencé a leer ciertos libros de metafísica, sobre todo del doctor Don Miguel Ruiz, que fue el escritor de los 4 acuerdos, el 5.º acuerdo y la maestría del amor. De hecho, este fue el primer libro que yo leí de él y me encantó. Este libro cambió mucho mi perspectiva sobre la espiritualidad y ciertas creencias que yo traía siendo una niña, porque creo que tenía 14 años. A los 16 descubrí que había algo que se llamaba yoga y quería saber qué era esto. Comencé a indagar en las redes sociales y creo que fue una gran influencia el Instagram, porque había muchas mujeres practicando alrededor del mundo y eso me gustaba. Comencé a practicar de forma autodidacta al no encontrar un grupo con quien formarme o tener un instructor que me fuera guiando. Entonces comencé leyendo libros, siguiendo material de YouTube, compartiendo con gente de otros países, ya que para ese momento estaba estudiando inglés.
me ayudaba mucho a practicar conversando con gente de la India que eran practicantes de esta disciplina, y poco a poco me fui abriendo camino en lo que es la práctica de yoga. Con 16 años, por supuesto, muchas veces me caí, muchas veces cometí errores, muchas veces me lesioné, y parte de todos estos errores que fui cometiendo fueron los que me ayudaron a ir madurando en la práctica para ese momento en el que me convertí en instructora, saber cómo guiar a mis alumnas para que no cometieran esos errores que yo cometí, porque al fin y al cabo uno de los principios más importantes del yoga es aprendernos a conocernos a sí mismos desde el cuerpo y la mente y poder respetar así lo que somos. Excelente, bueno, para que ustedes vean que las redes también son bastante pedagógicas y es cuestión también de óptica. Ella, apenas siendo una niña, como ella misma lo expresó, se fue formando, cultivando, y la humildad es decir, me caí, me levanté, incluso el intercambio que tuvo con las diferentes personas de otras latitudes. Ojo, porque muchas veces vemos en WhatsApp, en Instagram, pero no nos proyectamos, y eso es bastante importante y sobre todo de admirar. Bueno, nos gustaría que tú nos expresaras cuál experiencia te ha marcado en el tiempo que tienes, cuánto tiempo tienes practicando yoga y sobre todo dando esa información y esa luz a todas las personas. Porque incluso hasta nosotros no se quiere inscribir, y yo quisiera que tú vinieras para acá, para el municipio de Independencia, a dictarle una formación a nuestras abuelas. ¿Por qué? Porque muchas veces uno tiene tantas cosas que superar y es preferible que sean otras personas de otras latitudes. Actualmente llevo practicando yoga 10 años, lo cumplí el 22 de diciembre, exactamente. Y dando yoga, dando clases como tal, comencé en el 2020 con la pandemia, atendiendo sobre todo amigos y familiares. Ya hace casi 3 años comencé con Espacio Mazacali como tal, que es el nombre que recibe la pequeña comunidad que he ido formando, que es el mismo nombre del programa de radio aquí en Radio Pana. Bueno, aparte de eso, del colectivo que ella tiene en Brusuá, también tiene su programa de radio aquí en Radio Pana, somos colegas. Entonces, bueno, somos bendecidos, ¿verdad? Exitosamente. Me gustaría que el profesor José Manuel también incluso realizara un diálogo con la colega y así ir profundizando muchos tópicos que de repente en este momento no se han tocado. Bueno, precisamente antes de comenzar el programa conversábamos acerca de la libertad como uno de los temas que hemos abordado y debemos abordar en este programa, es el tema de la libertad o de la liberación de la mujer, de la emancipación de la mujer. Entonces necesitamos que este tema esté permanentemente en el programa porque somos impulsores de un movimiento de insurgencia, mujeres insurgentes por la emancipación. Entonces, bueno, emancipación de la mujer. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la opresión de la mujer? Bueno, pensemos en la mayoría de las mujeres que habitan el planeta Tierra. La mayoría de las mujeres que habitan el planeta Tierra hoy en día son personas oprimidas, son personas sometidas a condiciones de vida tremendamente injustas, en un mundo que tiene tanta capacidad productiva, tanto adelanto tecnológico, tantas posibilidades de tener una humanidad que podríamos decir que estamos cerca de la felicidad humana, de acuerdo con las condiciones materiales que se han desarrollado, la productividad que ha desarrollado el ser humano. Sin embargo, la mayoría de los seres humanos, especialmente del sexo femenino, que tienen siempre en cualquier país del mundo encontramos
que las mujeres echan sobre sus hombros la responsabilidad de mantener la vida, no solamente de dar la vida desde la función fisiológica de su cuerpo, sino también de mantener vivos a sus hijos. La mayoría de las mujeres del mundo son proveedoras de su familia y sin embargo son víctimas de una opresión que tiene 5.000 años, 5.000 años en que la mujer ha sido convertida, desde hace 5.000 años fue convertida en el segundo sexo, condenada a la inmanencia, donde se le ha negado la trascendencia. Por supuesto que hay sectores, parte de las mujeres de este mundo, que de alguna manera se han abierto paso, que son mujeres destacadas, que son mujeres luchadoras, que son mujeres que podríamos considerar libres de esa opresión que sufren la mayoría de los seres humanos del sexo femenino de este planeta. Entonces sí creemos que hay que hablar de la opresión, podríamos hablar de la servidumbre doméstica a la que ha sido condenada la mujer, sobre todo después que forma un hogar, que tiene hijos, se echa sobre sus hombros la carga de la mayor responsabilidad. Se dice, no, eso lo hace la mujer con amor. No, el hecho de que lo haga con amor no quiere decir que no esté sufriendo una tremenda violencia. A propósito de lo que usted habla, hace unos meses yo estaba leyendo un libro, también conmemorando el Día del Libro, por cierto, que se llama Esta noche quiero escribirte una carta. Y es un recopilado de cartas de mujeres que amaron mucho y de repente su amor no fue correspondido a lo largo de la historia. En una de estas cartas, en el contexto que daba la autora, ella nos comentaba que al principio del milenio pasado, en los 1200, 1300, las mujeres teníamos un papel en la sociedad muy importante, porque las mujeres leían mucho, se formaban como, ¿cuál es el nombre que reciben estas personas que hacen medicina natural? Sanadora. Eran consideradas sanadoras, era donde la gente iba por consejos. O sea, en algún momento, sobre todo en Europa, los hombres se sintieron amenazados porque estaban viendo que las mujeres eran superiores a ellos, ya que tenían sus propias comunidades, eran las que sabían de medicina, eran muy cultas porque se preparaban, leían, incluso transferían estos conocimientos. Entonces, ¿qué pasó? El hombre se siente amenazado y comienza a reprimir a la mujer, de manera que le quita este derecho a la lectura, porque de repente una mujer más ignorante era más fácil de dominar, más fácil de manipular. Lo mismo con la medicina, era como un conocimiento que ellos no aceptaban que ellas tuvieran, porque les abrió las puertas al mundo y a otras sociedades. Podríamos decir, la historia se repite, porque es que si encontramos el origen de la humanidad, primero hay que destacar el gran papel que cumplió el sexo femenino en el surgimiento de la humanidad. La humanidad surge precisamente alrededor del sexo femenino. Es a partir del amor de la hembra humana que se hace posible el surgimiento de la humanidad. Y la biología moderna, incluso titulada La biología del amor, esos biólogos, por cierto latinoamericanos, Héctor Maturana es uno de ellos, plantean el papel que cumplió el sexo femenino en el surgimiento de la humanidad. Y a eso habría que agregar el papel que cumplió el sexo femenino en los primeros siglos, en los primeros milenios de la vida humana, 25 milenios, durante 25.000 años, la mujer ocupó un papel preponderante en el desarrollo de la humanidad. Se habla en este sentido, hay que hablar de las comunidades matricéntricas, es decir, de que las
primeras comunidades humanas giraron alrededor del sexo femenino, y las primeras deidades, las primeras divinidades humanas no fueron dioses, fueron diosas, la diosa madre. Inclusive hay culturas todavía que hablan de la Pachamama, es decir, cómo la mujer y la fertilidad de la mujer como la dona de vida, ocupó un papel preponderante, un papel central en esas comunidades matricéntricas. Y vuelve la envidia del sexo masculino, vuelve los celos del hombre que se impone sobre la mujer, da origen al patriarcado a partir de una ventaja económica que logra el hombre, somete a la mujer, acaba con esa preponderancia femenina e impone un predominio masculino que tiene 5.000 años. Pero veamos la cantidad de años, 25.000 años de preponderancia femenina, y tenemos solamente 5.000 años de dominio masculino. Y mucha gente cree que el varón ha dominado siempre. Pero cuando la mujer, en el caso que usted ha planteado, se desarrolla, aporta, entonces bueno, salen entonces los tribunales de la Inquisición a llamar a las brujas, a condenarlas al fuego de la muerte. Exactamente, eso fue lo que pasó. Comenzaron a llamar a las mujeres sanadoras brujas, usarlas de magia negra. Sí, bueno, es oportuno decir que todo tiene una historia y lamentablemente te digo que muchas mujeres fueron incluso lamentablemente muertas, ¿verdad? Por este tipo de, yo digo que actualmente vamos a llamarlo como incluso lo practican aquí en nuestro estado, son dones, personas que son espirituales, personas que de repente saben muchas cosas hasta por una lectura de una orina, de repente por otras cosas de las sobrenaturales. Y digo que gracias a Dios, porque si no, imagínense aquí en Yaracuy cuántas personas, ¿verdad? Es la misma desconocimiento, es nuestra cultura también, eso también hay que destacarlo, pero en aquel entonces lamentablemente no era así, era bastante radical y fueron incluso, yo no me recuerdo bien lo que usted siempre dice, profe, pero como con la parte de la piel, en este momento no recuerdo cómo usted dice. Desollada. Claro, desollada. Es decir, era la crueldad de un castigo terrible que sufrieron las mujeres en pleno patriarcado cuando eran acusadas de deslealtad a su marido, de traición a su marido, que eran desprovistas de la piel, desolladas, vivas, desolladas vivas. Entonces pasaban, ese cuerpo pasaba días latiendo allí, agonizando hasta morirse después de 2 o 3 días. Sí, quitándole toda la piel del cuerpo a la mujer. Ese tipo de castigo, de tortura, bueno, comparable a la hoguera de la Inquisición, la cacería de brujas, que fue no solamente en Europa, sino que también vemos que en Norteamérica hubo una etapa de una cacería de brujas que es más reciente, pues, que no es de la Edad Media. Entonces sí hay la opresión sufrida por el sexo femenino todavía hoy se traduce en las cifras de homicidios femeninos por causa de celos, por causa de la llamada violencia de género, que es una forma de violencia que continúa sufriendo la mujer debido al patriarcado, es decir, a los antivalores que siguen existiendo, que siguen teniendo fuerza en nuestra sociedad, porque el patriarcado
es una realidad que si bien como patriarcado puro existe en muy pocas partes del mundo, sí existe en casi todo el mundo la ideología patriarcal con todas sus consecuencias negativas. Bueno, sí, yo digo que bueno, en buena hora, gracias a Dios, todo se ha ido, yo digo, evolucionando. Todo ha sido un proceso, todavía nos falta mucho que incluso superar. Pero bueno, demuestra estar que aquí estamos dos mujeres, entre mujeres, en un programa. La libertad de expresión aquí en Venezuela ha sido, yo digo, bastante inmensa. E incluso hay muchas mujeres en las diferentes esferas, en las diferentes dimensiones. Todo eso se ha superado, pero todavía nos faltan muchas cosas que superar, sobre todo esa parte del patriarcado, como dice el profesor, y sobre todo, lamentablemente, muchas agresiones, muchas violencias que por patrones, por cuestiones culturales, las mujeres muchas veces por amor toleran, resisten. Y como yo le dije hace poco a una vecina, cuando la vi incluso lesionada, yo le digo, ¿qué le pasó? Yo sabía que no le va a decir la realidad. Y mire, hija, uno por amor y por dignidad, uno también tiene que darse a respetar. Pero es que yo lo amo. Esa fue su respuesta. Pero uno tiene que primero comenzar por amarse a uno mismo. Lo decía la misma colega, que uno tiene que primero conocerse, valorarse y sobre todo quererse, amarse. Porque imagínense qué ejemplo le puede dar una persona hacia la familia. ¿Qué cree usted respecto a eso? Bueno, en realidad cuando hablamos de salud mental es un tema bastante complejo. Hay situaciones que para poderlas entender tenemos que vivirlas en carne propia. Cuando hablamos de maltrato, usualmente estas personas están condicionadas para recibirlo. De pronto yo digo, mira, te volviste loca, sal de ahí. Pero si esta persona no lo ve como un problema, no buscar ayuda. O sea, ahí sí como que muchas veces nosotros juzgamos sin tener todo el panorama de lo que esta persona está viviendo. Es muy fácil decirlo, mira, sal de ahí, está sufriendo un maltrato, un abuso, pero la persona maltratada fue condicionada para recibirlo. Entonces, que esta persona salga de ahí no es tan fácil así ella esté viendo las alertas. O sea, aquí es donde tenemos que tomar en cuenta, más que todo, la importancia de la salud mental. Va mucho más allá de... Sí, y también incluso hasta la misma dependencia económica, porque hay y emocional. Ajá, y los hijos, y que voy a darle ayuda de comer. Y hay un sinfín de cosas que, bueno, lógicamente tienen todo un porqué. Hay un estímulo, una causa y lógicamente unas consecuencias. Pero bueno, no podemos ayudar que no se quiera aceptar la ayuda, eso también hay que estar claro. Pero hablando de las mujeres, ahorita estamos haciendo una investigación aquí en el Estado, incluso sobre la participación de las mujeres en las diferentes dimensiones. Yo en el receso le decía a la amiga Arguero de que yo voy a ir para Chivacoa, tengo incluso esa promesa de ir porque tengo que hacer esa investigación de campo en el municipio. Hay varios municipios que me faltan para poder incluso hacer la investigación etnográfica sobre esas mujeres destacadas no únicamente por la parte académica, sino en las diferentes dimensiones, ya sea social, política, económica, cultural. He tenido bastante satisfacción y puedo decir que, bueno, aquí hace poco se realizó una actividad resaltando esa parte del quehacer de la mujer en el municipio de Independencia. Entregamos aproximadamente más de 40 reconocimientos porque son personas que se le hizo la investigación y entonces apenas estamos en la primera fase. Pero le diré que, sobre todo en la parte cultural, cuánta satisfacción fue realizar la investigación sobre personas cultoras, sobre personas que tienen más de 20 o 30 años bailando la borriquita, personas que realizan artesanía, personas que escriben poesía,
personas que, bueno, una infinidad de cosas, sobre todo mujeres fundadoras de las diferentes comunidades. Hay muchas cosas que investigar. Entonces, le digo a la amiga, bueno, me gustaría que usted fuera el puente también allá en Chihuahua, en el municipio de Usual, porque hay muchas mujeres valiosas. Lo que pasa es que no sabemos muchas veces escribir. Y digo, no sabemos, me incluyo, porque una cosa es escribir, se dice fácil la palabra, pero escribirla, respetar y valorar tal cual como ellos expresan las cosas, hay que tener mucho cuidado, y sobre todo para poder incluso hablar sobre una semblanza de cada una de ellas. Así es. En el Estado, sobre todo, tenemos muchas mujeres ilustres que de repente ignoramos o no conocemos, y es importante impulsar el reconocimiento de las mujeres que tenemos aquí en el Estado, que de una u otra manera hacen una labor por aportar algo a la sociedad, porque sobre todo ahora la juventud que está tan pegada al teléfono, a las redes sociales, de repente no saben que tenemos una mujer que escribe novelas. O sea, ¿cómo sé si me gustan esas novelas, si me gustan esos libros, si no la conozco? Por ejemplo, tenemos una muchacha que hace TikTok. No sé si saben, si los han visto. Sí, yo lo he visto. El contenido de ellos comenzó siendo humor, y actualmente ella tiene un contenido como un poco más serio, en el que quiere llevar un mensaje. Ella se ha ido superando, ha ido creciendo. O sea, ella tiene visibilidad en redes sociales, pero de pronto hay otras mujeres que también están haciendo un trabajo igual de importante que ella, pero aún no tiene ese reconocimiento que podría tener si otros medios le dieran visibilidad. Sí, es bueno, sobre todo lo que usted dice de la parte de las redes sociales, porque parece mentira, no todos conocemos y no todos manejamos las diferentes aplicaciones. Se lo digo honestamente, lo hablo por mí, así yo estoy segura que hay muchas personas no saben. Por ejemplo, yo no he hecho nunca un TikTok, y no me da pena decirlo, porque es cuestión de humildad y de ser verdaderamente sincero. Entonces, nuestros jóvenes son muy pilas en eso, entonces es cuestión de buscar esa articulación, empoderarnos para poder visibilizar a tantas mujeres, porque yo le escribía casualmente ahora en un grupo de WhatsApp, hay muchas mujeres, yo cada día que pasa doy las gracias a Dios, porque aquí hay mujeres valiosísimas, pero hay que hacer ese trabajo de investigación para poderlas visibilizar. Por cierto, en Urachiche hay una persona que se hizo la investigación y ella trabaja mucho con plantas, tiene una parte de emprendimiento, es la coordinadora de ahí, no me acuerdo ahorita cómo se llama la universidad, el Cablo, ella hace la ingeniería, no recuerdo ahorita en realidad la universidad, el nombre de la universidad, pero sí, y también está la parte cultural. ¿Martin Luther King no es? ¿Ah? ¿La Martin Luther King? No es otra, no recuerdo ahorita el nombre. Bueno, eso también está, pero hay otra que ella incluso es coordinadora de allí. Bueno, la cuestión está en que, bueno, le invitamos un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan, de verdad agradecidas por siempre tener esa parte de visualizarnos y escucharnos. Y bueno, que hay que hacer ese trabajo de investigación. Y es importante lo que ella dice, el reconocimiento. Muchas veces tenemos gente en la misma comunidad y podemos tenerla al lado y no la conocemos. ¿Por qué? Porque eso es otra cosa. Hay gente que del trabajo a su casa llegan en la casa en la noche y no tienen ese intercambio, esa parte, esa comunicación. Todo va a depender, lógicamente, de cómo uno se lleve con los vecinos, pero uno tiene que también incluso darse a conocer. Y hay unos que por los medios, yo digo que por los medios eso es muy importante. Ahorita, por ejemplo, el grupo de WhatsApp e Instagram se ha superado mucho. Yo, por ejemplo, quiero ahorita aprender cómo se maneja lo de TikTok. ¿Por qué? Porque ahorita todo es TikTok. Entonces yo digo, bueno, yo sé que alguien me va a enseñar cómo se hace ese tipo de actividades. Actualmente, si no tenemos redes sociales, como si no existiera un negocio, incluso a nivel profesional. Si no estás en redes sociales, nadie te conoce, nadie te busca, nadie te habla. Sí, es cierto, tiene mucha razón, hay que estar incluso actualizado con las diferentes redes sociales. Bueno, me gustaría que el profesor José Manuel, ¿verdad?, destacara la parte de las mujeres, ¿verdad?, ese papel importante que se ha tenido, porque
se ha tenido procesos bastante complejos, no se crea, para poder incluso nosotros estar hoy en día y tener ese impacto en las diferentes esferas. Si nosotros hablamos de la liberación de la mujer, si nosotros hablamos de la opresión de la mujer, no podemos pasar por alto las diferencias sociales, las diferentes clases sociales. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, la libertad de que hoy gozan las mujeres de la clase media, profesionales, las mujeres en toda la vida, durante toda la historia de la humanidad, ha habido mujeres que han estado, digamos, fuera de la situación de injusticia y de opresión porque han tenido privilegios. Entonces no todos los sectores sociales, las mujeres, dependiendo del sector social al que pertenezcan, allí podemos hablar de mayor o menor libertad, de mayor o menor opresión. Pero lo que se habría que destacar es que todas las mujeres están sometidas, todas, independientemente de la clase social a la que pertenezcan, todas están afectadas por la ideología patriarcal. Es decir, la dominación comienza por la mente, por la ideología, por los valores que se tengan. La mayoría de los seres humanos del sexo femenino hoy en todo el planeta Tierra siguen sometidas al peso de la ideología patriarcal y de todos los antivalores y de la injusticia que esa ideología comporta. Eso nos permite, o eso impide que veamos que la mayor parte de las mujeres del planeta hoy son oprimidas. ¿Por qué? Porque esas no tienen voz. Las mujeres verdaderamente oprimidas desde todo punto de vista no tienen voz. Entonces, una de las grandes luchas que tenemos que dar es la lucha precisamente de los valores, la lucha cultural, la lucha de la educación, la lucha por la formación, que es lo que realmente podría llevar a una toma de conciencia de las mujeres de que necesitan unirse realmente para volver a ser un sexo, digamos, un sector de la humanidad que tenga un valor preponderante como el que se merecen y como el que están dotadas tanto por la naturaleza como por sus sentimientos, su espíritu, a ocupar el lugar que le corresponde ocupar a la mujer. Tiene que conquistarse porque siguen siendo un segundo sexo. También tomar en cuenta, como usted dice, que de repente por esta zona, en Occidente, las mujeres somos privilegiadas. Y no es dar las cosas por sentado por hecho, sino agradecer que aquí de pronto nos podemos vestir como queremos, maquillarnos, teñirnos el cabello, lucir nuestro cabello, cuando hay otras culturas donde la mujer ni siquiera tiene voz. O sea, es como tomar conciencia, pero también agradecer la vida que nosotros aquí en Occidente llevamos. Sí, así mismo es. Yo les digo que es bastante importante decir eso, y sobre todo que estamos con vida, estamos en un país democrático, en un país que incluso la mujer, sobre todo aquí en Venezuela, ha tomado, ¿verdad?, un gran impacto, sobre todo en las diferentes dimensiones, porque cuántas mujeres ustedes no ven en los diferentes cargos. La mujer se caracteriza por ser muy organizada, no quiere decir que los hombres no son, ¿verdad? Pero uno tiene, yo digo, esa virtud, esa visión más global, y sobre todo, yo digo, en la parte organizativa siempre la mujer se ha destacado. Eso no quiere decir que los hombres no lo sean, no voy a tener, ¿verdad? Es muy importante destacar en Venezuela, en los últimos 25 años, es decir, las mujeres de todos los sectores, particularmente de los sectores populares, las mujeres antes, digamos, totalmente ignoradas e invisibilizadas, hoy en día son parte importante de la estructura económico-social del país, inclusive la parte social, de la organización social, de lo que llamamos el poder popular,
Es decir, la mayoría de los integrantes del poder popular organizado en Venezuela pertenecen al sexo femenino. Es decir, lo que ha ocurrido, los cambios políticos que han ocurrido en Venezuela en los últimos 25 años han tenido como protagonista fundamental al sexo femenino. Realmente eso hay que reconocerlo como una reivindicación y como un gran avance. Algo también importante de resaltar es que el año pasado se hizo un estudio en Latinoamérica del sector científico y a nivel, o sea, en Latinoamérica, creo que es el 64% que es representado por el sector femenino. De ese 64%, el 52% de comunidad científica latinoamericana pertenece a Venezuela. Bueno, imagínense, ¿cuánto me dijo? 52%. 52, bueno, imagínense, un número bastante alto. Y digo que, bueno, tenemos que sentirnos orgullosas de ser, ¿verdad?, esa parte, de llevar esa voz, sobre todo en nuestro país, porque no es nada más Venezuela. Yo digo que aquí en Yaracuy, y ustedes dirán, ¿por qué usted destaca tanto Yaracuy? Porque haciendo esa investigación me he podido percatar que hay tanta gente valiosa, pero lamentablemente estamos invisibilizados. Como lo dijo la misma colega, no hay ese reconocimiento hasta de la misma comunidad. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos también el error de concepto que no decimos lo que hacemos, sino, ay no, hombre, no lo hacemos de corazón, lo hacemos por el colectivo, lo hacemos por el amor que uno le tiene a las mismas personas, y lo que hace tu mano derecha que no lo sepa la izquierda. Entonces uno no está ventilando, vamos a decir así, todas las cosas que uno ha hecho, porque uno hace las cosas de corazón y de una forma incondicional, sobre todo la mujer. Por eso que yo digo, mire, de verdad que vuelvo a reiterar que para mí ha sido bastante emotivo y orgullo en decir que aquí en Yaracuy tenemos mucha gente valiosa, y por eso que la invitación es a investigar y sobre todo a valorar a nuestras mujeres y también a los caballeros, lógicamente, pero la mujer ha sido más invisibilizada, y es tanto así que, bueno, yo doy las gracias a Dios porque en este caso la licenciada María Montero, que es la encargada del Ministerio de la Mujer, ¿verdad?, me ha permitido entregarle, ¿verdad?, aunado con el presidente de la Asociación de Cronistas del Estado de Yaracuy, entregarles un reconocimiento a esas mujeres. Cuánta felicidad, porque nadie le ha dado nunca un reconocimiento. Y hay una persona que me decía, profesora, este es mi primer reconocimiento. Y usted sabe todo lo que yo he hecho. Entonces, digo, bueno, pero nunca es tarde. A pesar de que esas mujeres se han destacado, pero hasta en eso no se le ha dado esa oportunidad. Yo digo que en buena hora ahorita se ha evolucionado mucho con respecto a valorar las mujeres, porque no es nada más el Ministerio de la Mujer. Ahorita hay muchos colectivos, hay más de 52 colectivos aquí de mujeres organizadas. Yo quisiera, y no pierdo las esperanzas, que la licenciada María Montero, que era responsable del Ministerio de la Mujer, pueda venir algún día al programa Entre Mujeres, y ella lo puede decir con propia voz, porque ella es la que conoce la realidad y conoce todas las mujeres, aparte de la diputada Imaru Bolívar, que también conoce muy bien estos aspectos. Pero bueno, a mí me gustaría saber, ¿verdad?, ¿qué mujeres conocen ustedes en el municipio de Bruzual, que se han destacado, que usted conoce de repente desde pequeña y mucha gente no las conoce? Bueno, en Bruzual sé que tenemos muchas bailarinas, muchas profesoras de baile. Incluso ahora yo estuve en clases con ella. Ella se llama Sara Quero, ella es artista plástico y desde hace varios años tiene una academia donde imparte clases de dibujo artístico y distintas técnicas. De hecho, yo por un tiempo me estuve formando con ella en la parte artística, que es algo completamente distinto a lo que yo hago con el yoga, con mi carrera base, que son los procesos químicos. También tenemos a Chihuahua, no sé su nombre, ella es karateca y es muy reconocida por ser sensei. En Chihuahua tenemos mujeres que sí se han dado un poco este trabajo de ser reconocidas y que para nuestra cultura bruzualense se han dejado
han dejado su huella. Sí, bueno, yo creo que hay que celebrar, como lo hemos hecho en este programa, con las cifras sobre la investigación sobre la ciencia, sobre los avances de la participación de las mujeres en el campo de la ciencia en Latinoamérica, que cobra especialísima importancia en Venezuela. Lo que hemos dicho de el poder popular, de las organizaciones de masas, del trabajo consciente del pueblo, donde la mujer también está, que no es que necesitamos empeñarnos en visibilizarla, es que se están haciendo visibles ellas con ese esfuerzo y con esa participación. El hecho de que en Venezuela desde hace varios años no hay un ministro de Ciencia y Tecnología, sino una ministra de Ciencia y Tecnología, que sigue siendo, creo que la ministra que acaba de pasar a ser rectora de la Universidad de la Ciencia, Gabriela, ha sido sustituida, creo que ha sido sustituida por otra mujer. Entonces, todo eso es verdad y en Venezuela hay que destacarlo, pero nosotros no podemos olvidar que en la pirámide de la opresión social humana, en la pirámide de la estratificación social, nosotros vemos los estamentos en que está dividida la sociedad y que es demostrado científicamente por la estadística, las mujeres siguen ocupando el peldaño más bajo de esa pirámide en todo el mundo y también en Venezuela. Es decir, que la mayoría de las mujeres son pobres, la mayoría de las mujeres son las proletarias del proletariado cuando tienen el marido, y cuando no tienen el marido son las proveedoras de gran parte de los hogares de Venezuela. No tengo las cifras, pero una gran parte de los hogares de Venezuela no tienen un proveedor masculino, tienen un proveedor femenino, y a veces también mantienen al marido. Es verdad, sí. Hace 1 o 2 años Venezuela tuvo su primer vuelo con Viasa, tripulado solo por mujeres. Recuerdo la noticia. Creo que eran 6 mujeres entre la capitana y el copiloto y las azafatas. Solo mujeres, fue la tripulación hace como 1 o 2 años. Recuerdo que el vuelo lo hizo con Viasa. Sí, de verdad que bueno, hace pocos días tuve la oportunidad de ir para Caracas y me monté en el metro. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que la que estaba conduciendo el metro era una mujer, y después volví a salir y me encontré otra mujer también y digo, wow, esa igualdad es bonita. Es igual que las personas con compromisos cognitivos. Antes eso era un tabú, la gente tenía a los niños escondidos, como que le daba vergüenza o le daba pena, o es por el mismo desconocimiento. Ahora no, ahora vemos con personas con compromiso cognitivo, ya ya con condiciones, trabajando de una forma, y ahí el respeto. Antes la gente murmuraba y comentaba, no, Venezuela algo superando, porque todo es un proceso, y lo bueno es que eso lo ha liderizado nosotros como mujeres. Entonces yo les digo honestamente, tenemos que sentirnos orgullosas, primeramente por ser mujer, segundo por llevar siempre esa batuta, y sobre todo por ser personas de luz en cualquier espacio que uno llegue, porque eso es lo bonito, dejar esas huellas positivas, porque qué triste es, ¿verdad? No dejar esas huellas positivas, hacer todo con amor, todo con pasión, todo con entrega. Y yo digo que lo bonito de aquí, de Venezuela, aparte que Venezuela es un nombre también femenino, ¿verdad? Sobre todo hacer y contribuir de una forma positiva, donde hay conflictos, buscar soluciones, donde hay guerra, buscar la paz, donde hay incluso donde no se ha sembrado, sembrar, y sobre todo sembrar, pero también hay que regar, pero también hay que hacer la poda para poder incluso transformar las realidades. Entonces nunca es tarde. Y bueno, de verdad muy agradecida a la colega, un placer tenerla aquí. Andrea Palacios estuvo conectada.
No, la capitana del avión. Ah, la capitana del avión del vuelo que le di. El 8 de agosto. Fue el 8 de agosto de 2023. Andrea Palazzo fue la capitana de ese vuelo de Conviasa. Caracas, México, Cancún. Bueno, Y fue un vuelo internacional de paso. sí, bueno, imagínense ustedes, eso es bueno saberlo para que vean el impacto y sobre todo que antes la mujer incluso no podía votar, cómo se ha crecido, cómo ha crecido ese 7 mujeres. 7 mujeres, nada, bueno, eso es bueno, entonces la invitación es sentirnos orgullosas cada una de nosotros y sobre todo el conocer, el aprender, el compartir, sobre todo apoyar a toda esa mujer indiferentemente de las creencias que se pueda tener o de las dificultades, darle esa mano amiga, no ser esa persona tóxica que te cuenta y tú buscas ayudar pero de una forma incondicional, sin esperar nada a cambio. Ojo con esto, porque entonces, y también, incluso también perdonar, porque muchas veces las personas te juzgan sin saber y tener el conocimiento del por qué tú puedes haber reaccionado así. Bueno, yo siempre he dicho que donde hay guerra hay que llevar la paz y sobre todo brindar esa amistad incondicional. Lógicamente no es que tú te vas a permitir tampoco pisotear, ojo, no es que uno va a aceptar la violencia, simplemente muchas veces uno tiene que optar por hacer silencio o irse de allí, porque hay problemas bastante complejos y es cuestión también de que por dignidad y respeto a ti misma tampoco puedes tolerar ese tipo de agresiones, pero la paz es muy importante. Me gustaría que el profesor José Manuel se despidiera con un mensaje hermoso, al igual que la amiga. Ya estamos en los últimos minutos, sobre todo dando las gracias al profesor Irme y bueno, recordando que estamos en Radio Pan. Bueno, por aquí el profesor Ilmer nos coloca que el vuelo salió el 8 de agosto del 2023, tripulado completamente por mujeres. Andrea Palacios fue la capitana. El resto de la tripulación estuvo conformada por Yamina Costa, Marisabel Domínguez, Yaximari Ramírez, Magali Vegas, Fabiola Lugo e Indira Carrero. Lo que faltó fue que todos los pasajeros fueran Grandes minutos. Bueno, yo quiero aprovechar el tiempo que nos queda para despedir el programa en la cuestión de la formación. Es decir, todos estos avances que tenemos que reconocer, todas estas mujeres que se están destacando y que a veces no tenemos que empeñarnos en destacarlas porque ellas mismas se destacan, pero que no son representativas desde el punto de vista cuantitativo de la mujer venezolana. La mayoría de las mujeres venezolanas siguen estando en la base de la pirámide de la opresión. Entonces hay que plantearse en un programa como este, que es un programa entre mujeres, pero que es por las mujeres, por la emancipación, por la liberación de la mujer. Sí, bueno, la amiga, le vamos a dar el honor a la amiga porque ha sido bastante agradable tener este tipo de entrevistas. Espero que no sea la primera ni la última. Y bueno, dando las gracias a Dios por todo el reconocimiento a tantas mujeres. No es nada más que Yaracuy en Venezuela, sino también incluso a nivel mundial. Estamos tratando de conformar ese colectivo a nivel mundial de mujeres hacia la emancipación. Tenemos más de 50 mujeres ya caracterizadas, incluso hasta fuera del país. Y bueno, bienvenidas todas las que se puedan sumar. Bueno, va a tener usted el privilegio de despedir el programa, amiga. Agradecida por la invitación, fue muy grato compartir con ustedes y sobre todo quiero terminar invitando a las mujeres a ser amigas entre sí. Vamos a apoyarnos una a la otra, apoyar esos proyectos, apoyar esos sueños y apoyar lo que son, respetarnos. Exactamente. Aprender el significado de la palabra sororidad. Practicarla. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Realmente ha iluminado en gran medida el programa. Muchas gracias por haber venido.